Este es un podcast en el que se cuentan historias reales como la tuya. Esto es un podcast de corazón a corazón. Bienvenido a Hablando con Quién Podcast. Perdón, para ser buen maestro tienes que haber sido mal estudiante, ¿no? Porque cuando la vida te ha atizado, te hace más comprensivo. Y entonces cuando a un niño no le va bien, le comprendes y no le riñes. Le decía, pero vamos a ver, estás en el peor colegio de España y eres feliz. Yo era feliz. Llorar sí se puede. Es que se puede. ¿Sabes lo que pasa? Que los nudos que tenemos en el pelo se quitan con el peine, pero los nudos que tenemos aquí se quitan llorando. Entonces hay que llorar. ¿Qué te vale tener fotos todos los fines de semana con mucha gente en una discoteca si tu día a día y cuando te voy a ver la cara estás más triste que yo, que sé, que ya no sé ni cómo abordarte porque te veo que estás... Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando con Quién Podcast. Hoy vamos a presentar a una persona que desde el primer momento en el que le escuchamos hablar dijimos, ahora os voy a decir la profesión, tiene que venir al podcast porque no hay palabra que dijera que no nos pareciese una joya. Para nosotros es muy importante, para el ser humano es muy importante desde toda la información que mete desde el principio de su vida, y hay una parte fundamental y es el cole. Por eso hoy tenemos a un profesor, concretamente él viene desde un pueblo cerca de Valladolid, pero está recorriendo muchas zonas, ¿verdad? Fomentando su estilo de educación. Y eso, pues a nosotros nos orgullece mucho tenerle aquí, sinceramente. Por eso, Juan Carlos, bienvenido. Gracias. Y muchas gracias por acceder a venir al podcast. Encantado. Ha sido muy fácil. Bueno, no, se nos ha puesto chungo. Hemos estado 2 o 3 días que... Venga, este día, no, este no, vamos a pasarlo, pero ha sido fácil de comunicar, ha sido muy accesible y eso de la gente mola. Porque, como te decía antes, al final nosotros aquí buscamos naturalidad. Bueno, pues no sé, se nos pueden pasar 1000 cosas y a lo mejor no era el momento de grabar ese, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, eso, bienvenido y muchas gracias. Gracias. Y bueno, como te decía antes, nosotros preguntamos quién es la persona invitada. En este caso quiero que te autodefinas. Si tú tuvieses que decir adjetivos de ti, quiérete mucho, quiérete bien, ¿quién es Juan Carlos? Pues mira, Juan Carlos, soy una persona que me dedico a salvar niños, fundamentalmente, ¿no? Creo que necesitan salvar los niños. Me dedico también a ayudar a los maestros, a aprender y a escuchar mucho de las personas. Y fundamentalmente eso, soy una persona que creo que la felicidad se puede alcanzar y que podemos, haciendo las cosas mejor, nos podemos aproximar y bueno, lucho por ser feliz, intentar que los de alrededor también lo sean, ¿no? Porque eso ayuda. Ayudar a las personas a que encuentren su felicidad, ¿no? Exacto. Desde niños hasta grandes. Exactamente, desde que nacen hasta que van siendo mayores, sí. Y cuéntanos, todo lo que para llegar aquí hoy, para ser hoy Juan Carlos, profesor, buscar la felicidad, etcétera, ¿qué nos puedes contar de ti? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Pues mira, yo pienso que para ser buen alumno tienes que haber sido mal estudiante. ¿No? Perdón, para ser buen maestro tienes que haber sido mal estudiante, ¿no? Porque cuando la vida te ha atizado, te hace más comprensivo. Y entonces cuando a un niño no le va bien, le comprendes y no le riñes. Le tratas más, entre comillas, como un enfermo y no como un delincuente. A un enfermo se le ayuda y a un delincuente se le como riñe, que se le juzga, ¿no? Se le juzga. Entonces decir, no, esta persona, bueno, ¿qué le pasa, no? Y entonces, bueno, pues yo repetí 2 veces a lo largo de mi trayectoria. Yo suspendía siempre inglés, soy profesor de inglés. Entonces, y de hecho se lo cuento. Casualidad. Se lo cuento a mis alumnos porque claro... Para que se sientan identificados, ¿no? Exactamente. Si yo he podido llegar hasta aquí, ellos... ¿Por qué tú no? Claro, exactamente. Claro. Soy una persona, bueno, pues que a lo largo de la vida, sobre todo los primeros años, pues la vida me fue atizando. Yo sufrí muchas operaciones, tenía problemas de oídos, sufrí 10 operaciones de oídos. A mí me gustaba jugar a fútbol. Lo tuve que dejar porque yo jugaba de portero y se me metía agua en el oído y por eso tuve una operación más. Entonces, bueno, los primeros años viví mucho entre hospitales, porque además no es como ahora. Yo las operaciones de antes tenía que ir a Madrid, estar ingresado 3 meses, era bastante duro. Y bueno, pues... Esto en la etapa del cole. ¿no? Hasta los 16 años. Hasta los 16 años. Entonces eso me hizo hacerme más humano. Yo creo que con
la gente que me rodea y tal, pues yo suelo decir que no es bueno sufrir, pero sí es bueno haber sufrido. O sea, cuando has sufrido, te hacen más empático con los demás. Sí, Entonces, lo ves, a toro pasado lo ves como, Claro. como un logro. Exactamente. Lo que estás Exactamente. haciendo. Entonces, bueno, pues eso fue una parte. Cuando yo voy a la universidad, solo tenía claro una cosa, que yo no quería ser maestro. Era lo único. ¿Por qué? Pues porque yo venía de una familia de maestros, 4 maestros casados con maestros, 8 maestros en casa, yo no quería serlo. Entonces yo empecé ingeniería técnica, aprobé 2 asignaturas o 1 y media, y dije, bueno, voy a probar qué es esto de la docencia. Sí, ahí aprobé álgebra y laboratorio de física. Y entonces, bueno, pues acabé, me fui a Estados Unidos un año a aprender inglés y a tener una vivencia. Me fui a cuidar niños, cuidaba a 2 niños, JD y PJ. ¿Cómo se llama? JD y PJ. Allí le nombran por Sí, las sí, siglas, ¿no? John David, Paul Joseph, en Connecticut. Y cuando volví, bueno, pues tenía el inglés aprendido de otra manera. Claro. Y me hice profesor de inglés y recuerdo el primer colegio que trabajé, era un colegio muy difícil en Benavente, el Colegio San Isidro, con muchas minorías étnicas y muy complicado. Un colegio que los niños cuando se iban de la clase nos tiraban piedras a los profesores y teníamos que proteger a los niños para que no lloviesen piedras. O sea, muy difícil. Pero yo era feliz. Entonces yo recuerdo que mi hermano, que ahora es inspector de educación, me decía, pero vamos a ver, estás en el peor colegio de España y eres feliz. Yo era feliz. O sea, de hecho, yo ahí empecé a decir algo que sigo diciendo después de 35 años trabajando. Yo debería pagar por trabajar. O sea, porque yo soy tan feliz el lunes como los viernes. O sea, me sigue encantando después de 35 años mi profesión. Tú tienes la sensación de, qué bonito, porque siento que tienes la sensación todos los días de como la ilusión de saber por qué, o sea, no sé, es como cuando te vas de viaje, ¿sabes? Como que tienes una ilusión de, me voy de viaje y no duermes, ¿sabes? O el otro día se lo contaba a Esteban, digo, ¿sabes qué me pasó otro día? Nos fuimos Clara y yo a Madrid, yo tenía que ver a mi preparador físico, y digo, soy tan feliz haciendo deporte que el otro día en Madrid no me podía dormir porque sabía que iba a entrar en un gimnasio nuevo. Claro, lo entiendo perfectamente. Tú verás qué chorrada, que dices tú, bueno, pues es una... Perdón que te corte. No. Es una tontería porque al final es un gimnasio, tienes pesas, tienes máquinas, pero solo con el simple hecho de, joder, qué guay, que me voy a levantar y tengo el gimnasio ahí abajo. ¿Sabes? Es que además el deporte tiene algo que la gente que no lo hace no lo entiende. Yo, de hecho, yo corría maratones y incluso una ultramaratón. Y yo recuerdo que mi madre me decía, vamos a ver, hijo, corres, pagas, te cansas y no ganas, pero ¿tú para qué corres? Y yo decía, ¿cómo te explico? Yo no sé si son las endorfinas, no sé si es la serotonina. Hay algo que dices, yo después de correr me siento cansado, pero es un cansado sano. Bueno, tú lo sabes. Sí, perfectamente. Sano, sí. ¿no? Además he corrido también, ¿eh? Claro, o sea, es un cansado sano, no es un cansado... Y entonces, pues fue un poco eso, ¿no? Y luego, bueno, pues toda la trayectoria profesional, pues yo he luchado precisamente un poco lo que hablábamos antes, por no convertirme en algún profesor que yo he tenido. Que tú has tenido. Claro, yo quiero convertirme en el profesor que querría para mis hijos, en el profesor que yo me hubiera gustado tener y he luchado y sigo luchando por eso. De hecho, bueno, pues yo hago cosas raras en los colegios, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, estoy preparando una semana de inglés en la que los niños de sexto van a dar la clase a los de educación infantil, en lo que vamos a ir al instituto para hacer algo colectivo, en el que unos profesores ingleses van a venir a hacer teatro en inglés, en el que va a haber una radio en inglés. Gente de afuera, gente Sí, de... Para los actores sí son de fuera, pero todo lo demás lo hacen los niños. Los niños pequeños van a hacer una obra de teatro, los de segundo, o sea, con muchas actividades muy interesantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Y todo lo que conlleva hacer, organizar actividades. Claro, es que no es la actividad y ya. Claro. Lo que es mucho más fácil dar un libro, o sea, pero esto, Sí, es verdad. Esto es la organización, pero claro, ves a los niños con esa ilusión y que dices, bueno, merece la pena. Es muy guay, porque lo que te decía dices, merece la pena. Me decías antes, todos los días, igual que sea, da igual que sea lunes o que sea viernes, estoy igual de contento, voy a mi clase o estoy en mi casa, supongo que tú tendrás que corregir deberes, claro, lo que envíes o lo que te toque, preparar clases para la semana que viene. Y el otro día, no sé con quién lo hablé, y yo dije, siento que el trabajo del profesor no se acaba nunca. O sea, es como que tiene que estar, claro, tiene que estar funcionando constantemente. Me dice Clara que con ella, sí, bueno, es como que me voy el viernes de clase,
Bueno, a lo mejor el viernes salgo, bueno, ahora nos lo contarás tú, pero el sábado o el domingo tengo que estar liado porque la semana tiene 5 días. Claro, te lo llevas en la cabeza, ¿no? El preparar. Unas veces te llevas la preparación de actividades, otras veces, porque claro, todos nos equivocamos. Yo suelo decir que el camino a la perfección es muy fácil, es equivocarse, 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 pero cada vez menos, menos y menos. Entonces yo me equivoco muchas veces, pero me duele mucho cuando me equivoco con un niño, ¿no? Porque son personas muy vulnerables. Entonces, como pues te llevas al niño en la cabeza, ¿qué puedo hacer? O si has visto que hay un niño triste o un niño que te ha contado algo. Yo pues antes de vacaciones me contó un niño que, bueno, pues por la calle se habían metido unos niños con él. Entonces, bueno, pues yo me lo llevaba a ver cómo lo podía abordar, cómo podíamos proteger a ese niño. Entonces, bueno, la verdad que, de hecho, hay algo que la gente no suele saber, que se creen que los maestros trabajamos las 25 horas y nosotros, por normativa, trabajamos 37 horas y media. O sea, trabajamos las 25, más luego tenemos que trabajar otras 2 y media en casa. En casa, que, o sea, cuando dices, es que estoy corrigiendo, ya, eso entra dentro de tu salario. Que estés corrigiendo o el que estés formándote, eso nos entra. Lo que pasa que algunos, bueno, pues dormimos con niños y nos les llevamos. Son un poco nuestros. De hecho, yo suelo hablar, los tutores, muchos tutores, sobre todo en primaria, que tienen el síndrome de Estocolmo, ¿no? El síndrome de Estocolmo, cuando a una persona le secuestran, llega un momento en el que defiende a los secuestradores. Bueno, pues hay... Eso pasa, ¿no? En el cole. Claro. Con los niños, con los matones, ¿no? Sí, pero son tus niños y les defiendes. Viene alguien a lo mejor y te dice, este niño... Se ha portado mal, no sé qué. Que no, hombre, pobrecillo, total, lo ha hecho sin querer, o sea, porque... Vale, dices con los niños. Con los niños, o sea, proteges a tu niño. Es como tu familia durante esos 9 meses. Claro, exactamente, y es tu reto y los profes, o bueno, en tu caso, tú dices que te lo llevas a casa, ¿no? Pero ¿cómo haces para no, o sea, al final es un niño, tú sabes las capacidades que tiene, pero también sabes a lo mejor las carencias que puede tener, como todos los seres humanos tenemos carencias y capacidades como más avanzadas. ¿Qué haces como para no ser tan empático o para no sentir lo que está sintiendo ese niño? Porque al final te lo llevas todo. No solamente lo que te ha contado, sino el sentimiento, la emoción que le produce, cómo se desahoga contigo. Lo eres, te lo llevas. Yo, aparte de maestro, soy psicoterapeuta. ¿Ah, sí? Sí, soy psicoterapeuta. No, sí. Entonces, en psicoterapia pues tenemos unas sesiones de supervisión, ¿no? O sea, cuando tú tratas a una persona en psicoterapia, tienes como un supervisor con el que te desahogas, ¿no? Y decir, pues me ha llegado esto, me ha dolido, se llama transferencias y contratransferencias que te llegan. Yo con los niños, a mí me duelen los niños. O sea, a mí me duelen una vez me dijo una madre, Juan Carlos, ¿cómo duele un hijo? Dice, empiezas a sufrir cuando das a luz, dejas de sufrir cuando te mueras tú, que no te pase nada entre medias, ¿no? Bueno, pues a mí hay niños que me duelen, porque hay niños que tienen realidades muy difíciles. Ahora mismo, además, ahora con todos estos flujos migratorios que estamos viviendo, productos de conflictos bélicos, viene gente con mucho miedo. Habiendo visto cosas y... Claro, mira, yo por ejemplo, nosotros tenemos muchos niños ucranianos y entonces notamos la primera tanda que vino de Ucrania a la segunda. O sea, la primera, que no habían visto muchas cosas en la guerra, a los que habían sufrido la guerra, venían con muchísimo miedo. O sea, a lo mejor oían un ruido o nos disfrazábamos en Halloween y estaban aterrados. O sea, era como que estaban escuchando... claro, entonces... de hecho, hay un síndrome, se llama el síndrome de Ulises, ¿no? Que es un síndrome de tristeza. Ves a niños a lo mejor sentados en el patio y decir, ¿y este niño? Yo digo, pues este niño tiene a su madre y a su padre en la guerra. Viven con una abuela, viven con un montón de gente de qué van a hablar por la noche. Porque claro, parece que la guerra de Ucrania para nosotros se nos ha acabado, pero sigue, ¿eh? Y para ellos sigue. Y está en primera persona. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que las cosas... Es diferente cuando las vives en primera persona, incluso en segunda, tercera en persona. O sea, cuando te lo cuentan y tal, no es lo mismo. O sea, los que lo viven en primera, cualquier cosa, un duelo... Sí, es verdad. Un duelo, es verdad. Y cometemos muchas veces el error de que decimos a la gente, anímate, no pasa nada, relájate. Es lo peor que puedes decir a una persona. A una persona que está nerviosa, cuando tú le dices relájate, se pone más nerviosa. Lo primero que tenemos que hacer es empatizar. Yo tengo una regla cuando hay un conflicto con los niños que tiene varios pasos. O sea, lo primero que es, si hay un conflicto entre dos niños, es contener.
contenerles, que Vale, no sigan bien. pegando, lo primero le contengo. Lo segundo es validar su emoción. Oye, mira, que a ti te llamen hijo de, es una faena, que te tiren el bocadillo de nocilla duele mucho, o sea, contactas. Que tú pierdas a un ser querido es durísimo, que tu familia tenga a alguien cáncer es muy duro. O sea, lo primero, empatizar. Luego, cuando has empatizado, calma, pero no le calmes antes, no le digas, no, tú tranquilo, no pasa nada. Cuando alguien ha perdido a No un te ser sirve querido, de a los nada. 2 días le dicen, no, que la vida sigue. Para ti, pero ya no sigue igual. Claro. Y luego cuando ya le has calmado, ahora le informas. Hay mucha gente que informan a los niños y decir, bueno, ya sabes, a ver, que estoy alterado. No me digas nada cuando estoy alterado porque no te voy a escuchar. Vale, cuando ya se ha calmado, ya le he informado, ahora ya normalizamos. Venga, vete a tu sitio o date una vuelta o tal. Y luego consolamos. Es otro error que se comete. O sea, intentamos consolar a la gente sin haber hecho lo anterior. No tengamos Vamos prisa. directo a consolar, Claro. como yo creo que pensamos que así como que vamos a aliviar un poco el dolor, ¿no? Claro, Y en verdad como que igual lo agravas un poco porque lo dejas para después. Y luego Nos en da miedo casa, llorar, nos da miedo ver a la gente llorar, que no pasa nada por llorar. Yo uno de los capítulos de mi libro, de estos libros que he traído hoy, es llorar si se puede. Es que se puede, ¿sabes lo que pasa? Que los nudos que tenemos en el pelo se quitan con el peine, pero los nudos que tenemos aquí se quitan llorando. Entonces hay que llorar. qué bonito, qué guay, porque es que siento, te lo he dicho antes, pero lo voy a decir ante la cámara, siento que podría estar hablando contigo mucho rato. Creo que es muy admirable que un profesor te escuche porque casi estás más tiempo con él. En algunos casos hay niños que están más tiempo con los profes que Para mí con la mucho. familia, ¿sabes? Y es una parte fundamental del crecimiento, de la crianza y sobre todo el crecimiento mental, ¿sabes? Porque luego era lo que hablábamos antes, igual pueden elegir medicina, tecnología, yo qué sé, Juan Carlos, pero la medicina, la tecnología no va a recuperar ni a descubrir ninguna emoción. Claro. Bueno, descubrir a lo mejor sí, Sí, pero recuperarla de no haberle prestado atención en su momento ya no lo hace. Claro. Y que haya una persona, un profesor, en este caso tú, ¿no? que les valide, que les escuche y tal. Porque ver a un niño, como decías tú, en el patio del colegio, pensando en a saber qué, porque en esas cabecitas hay pensamientos. Totalmente. Y sentimientos. Y encima es como, ¿a quién se los digo? Porque estoy fuera de mi zona, no estoy en mi país, no estoy con mi padre, con mi madre, ¿no? Entonces, esos casos, hay que ser muy valiente, ¿eh? Porque es que ver a un niño, yo te iba a decir antes cuando has dicho, para ser profesor hay que ser mal estudiante. Digo, pues yo tendría que ser profesor, pero ahora no, porque yo sería, veo a un niño llorar, voy a llorar yo. Veo a un niño mal, me voy a poner triste. Veo a un niño con hambre, tengo hambre yo. O sea, sería un desastre. Son las neuronas espejo. Pero es importante y también hay otra cosa que suelo decir, y para ser buen profesor tienes que ser buena persona. O sea, yo creo que en todas Desde profesiones. luego. O sea, si no eres buena persona no puedes ser buen profesor. O sea, y esto de que la letra con sangre entra, no. Entra con la sangre del profesor, la nuestra, la que te tienes que esforzar. Pero no los niños. Los niños, mira, yo suelo decir que son como la flor del loto, ¿no? Que se cierran al fuerte aguacero y se abren al manso rocío. O sea, los niños hay que abrirles. Y cuando les hemos abierto, entonces, bueno, ahora ya si quieres entramos, ¿no? Entonces, luego además, otra cosa importante es que somos personas y las personas somos algo más que cabeza. Y la escuela tiene que educar algo más que cabeza. Y dentro de la persona, pues tenemos una parte física que hay que cuidar, tenemos una parte mental que hay que cuidar, tenemos una parte emocional que hay que cuidar y tenemos otra parte interna, cada uno lo que le llame, ser interno, alma, lo que quiera, que hay que cuidar. ¿Cómo? Pues relacionarte con gente interesante, leyendo libros interesantes. Sí, nutriendo como la parte interna tuya, Claro, no solamente... Claro. Mira, yo uno de los capítulos que tengo en el libro de ¿Quién me enseña a vivir? Sí. Es la caja de herramientas de la felicidad. Entonces, en Harvard hay una profesora, se llama Lori Santos, que hay una página web, creo que lo comenté alguna vez, se llama Coursera, que se pueden hacer cursos online gratuitamente y además duran muy poco, duran como 2 meses y te exige 1 hora y media a la semana. Y hay de muchos temas, ¿no? Bueno, pues yo hice uno que se llamaba sobre wellness, sobre bienestar, Sí. y entonces esta profesora ha visto que hay cosas
que dan la felicidad y lo han investigado. O sea, Sí. no entonces, bueno, yo lo que he hecho es recoger... Como el cómputo, ¿no? Claro. El resumen. Exacto, he cogido la caja de herramientas de la felicidad y tenemos cosas que dan la felicidad. Una es el cuidado físico, dos, dormir. Yo cuando pregunto a alguien, ¿eres feliz? Me dice, sí. ¿Qué tal duermes mal? No me contes historia. No eres feliz. No eres feliz. Si duermes mal, no eres feliz. Otra es la gratitud, Qué bueno. el ser agradecido. Es verdad. O sea, si tú te levantas por la mañana y dices, oye, pues ¿por qué? Pues porque ando. Yo cuando corrí los maratones, que me estropeó el cartílago y los ligamentos, me dijeron que no volvía a correr. Sí. Bueno, me dijeron que no volvía a andar. Entonces yo le dije, no me digas eso, díselo a Messi. A ver si a Messi se rompe la rodilla y le dice que no vuelva a andar. Joder, pues trátame como a él. Entonces, pues es importante tener gratitud. Es importante lo que llaman los japoneses el ikigai. Sí, tener un propósito. Tener un propósito. Es importante esto, las relaciones sociales. Es verdad. O sea, ahora mismo en el mundo, dicen que mata más que el tabaco la soledad. O sea, Fíjate. incluso en España son 3 de cada 6 adolescentes se sienten solos, incluso con las redes sociales. No te digo ya las personas mayores, que es 1 de cada 3 personas las que se Es que yo creo que las redes sociales te hacen sentir más solo todavía. Claro. Porque es un lugar donde es una pantalla. Claro. Es que no es verdad. O sea, ¿de qué te vale? Además, conozco un caso concreto. ¿De qué te vale tener fotos todos los fines de semana con mucha gente en una discoteca si tu día a día y cuando te voy a ver la cara estás más triste que yo, que sé, que ya no sé ni cómo abordarte porque te veo que estás desolada o triste, ¿no? Claro. Entonces, eso es un problema y te hace sentir mucho más solo y cuando la soledad no es elegida, porque cuando es elegida es maravilloso, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho elegir ratos de soledad, Claro. en los que yo, bueno, lo que se llama solitud, Claro, en los que yo... Que en inglés hay, ¿sabes? Las 2 palabras. En inglés hay 2 palabras para diferenciarlo. Está loneliness, que eso sería la soledad no querida, Loneliness. lo que te viene, Sí. y la otra es solitude, que es la que tú quieres, ok. que es la que tú quieres y la que tú buscas y yo me encanta. Y creo que es sana. Muy sana. Yo los momentos por el canal, por la naturaleza, el contacto con la naturaleza. Mira, otro capítulo del libro hablo del Shinrin-yoku. Shinrin-yoku es una terapia que hacen en Japón, Sí. que es baños de bosque. Entonces te toman la tensión, sales por el bosque y te vuelven a tomar la tensión. El médico Esa calma. Claro, y ha bajado o se ha regulado la tensión. O sea, te recomiendan, el médico... Que vayas a curarte al bosque. Que vayas a curarte al bosque. Qué maravilla. Y si tuviésemos que hablar con Juan Carlos, esa etapa en la que, vale, decido ser profe, por las circunstancias, soy muy feliz en este cole, que no era el sitio donde se suponía que tenía que estar más feliz, pero has dicho que corrías también, que eras deportista o eres, Sí. eso que... A ver, eso para mí me marcó mucho y de hecho me enfocó a la escritura, porque luego cuento la historia de la escritura, que también es muy curiosa, cómo llegué yo a ser escritor. Bueno, pues empezamos corriendo carreras pequeñinas, de 5 kilómetros. Yo tenía un amigo que tenía el colesterol muy alto, entonces quería bajarle y entonces, pues en 1 kilómetro teníamos que parar 3 veces. ¿Sabías que todas las personas que vienen aquí es porque previamente nos han escrito al mensaje directo o al correo electrónico para poder venir a contar su historia? Porque esa historia puede cambiar la vida de alguien y tú todavía no lo sabes. Pues tú puedes ser esa persona que venga a contar su historia, que con mucha valentía, no lo dudo, con mucho esfuerzo, no lo dudo, se siente y junto a mí podamos cambiarle la vida a otras personas e incluso tú elevarte al siguiente nivel porque has visto que tu historia ha cambiado tu vida. Y entonces, bueno, hicimos luego una de 6, que era además 3 vueltas, y cada vez que pasábamos nos decía un señor, vamos cojones, que vais los últimos. Y decía mi amigo, yo ya no corro más, pero no vuelvo a pasar la 3.ª vez delante de ese señor. Bueno, total, corrimos una media, y hicimos, entonces... Claro, vimos y... se le bajó el colesterol, ¿no? Porque para correr una media... Sí. No, le bajó el colesterol. De hecho el médico se quedó sorprendido. Decía, ¿qué haces? Porque esto con alimentación solo no se hace. Lo que has bajado, porque era terrible. Claro, era una persona de pesar 100 y pico kilos a llegar a 88, pues claro, cambias el cuerpo. Y entonces, bueno, pues empezamos a correr. ¿Qué pasaba? Que era la vida en las carreras. Los domingos que hacíamos la carrera larga, hacíamos 33, pero claro, tardábamos 3 horas y media. Luego decían que no, eso no es bueno para las articulaciones. Bueno, nosotros lo hacíamos, porque íbamos hablando de vida. Entonces, corríamos además
con una mezcla de personas muy grande. O sea, igual corría con nosotros el director de una fábrica que un camarero, que un jardinero, que Es verdad, un es que maestro. el mundo de la carrera es una locura. Claro, y nos dimos cuenta, yo me di cuenta que en pantalón corto todos somos iguales. Aquí sufrimos todos igual. Da igual la carrera que tengas. Es verdad, es verdad. Vas a sufrir igual. Cuando viene el muro te va a atizar igual. Es verdad. Entonces, bueno, pues como las carreras eran tan largas, hablábamos mucho de vida y me contaban también muchas cosas de sus hijos. Entonces yo les respondía, y a mí me gusta mucho pues, contar las cosas siempre con cuentos, ¿no? Entonces, siempre que acababa con cuentos, les contaba un cuento y ya me dijeron, oye, pero ¿por qué no escribes? No escribes un libro, ¿no? No, Típico. escríbenoslo esto. Y entonces empecé a escribir en un periódico, La Mar de Campos. Entonces yo iba escribiendo y una vez me encuentro a una señora, me dice, ven, que te voy a enseñar una cosa. Y tenía todos los artículos que yo había sacado, uno al mes, encuadernados, así en A3. Yo dije, esto no puede ser, hay que sacar un libro. Y entonces saqué el de ¿Quién me enseña a vivir? Y que es enfocado a problemas de la vida, cuando antes me decía, son cosas reales todas. De hecho, hay uno que, pues eso, que el sufrimiento, que cuando le escribí, llegó a una persona y me dijo, la has escrito para mí. Y efectivamente, la había escrito para ella, porque le había atizado fuerte la vida. Sí, y además, tú sabías su caso y lo plasmaste aquí, pero... Pero de manera, claro... Sí, sí, me imagino que no lo vas... Le estaba pasando, claro, mira, cuando una persona sufre, hay que hacer tres cosas. Hay que decirle, tiene el derecho a quejarte, tiene el derecho a quejarte, no te vamos a dejar solo, ¿vale? No te vamos a dejar solo, te vamos a acompañar y puedes llorar y puedes hacer todo lo que quieras, o sea, faltaría más. Entonces, las personas no, las personas, bueno, por lo que decimos de la primera persona, las personas cuando pasan ya 3 meses o 5 meses, ya dicen, bueno, ya no, ya sí, ya tiene que haber arrancado, claro, como se dice. Entonces, no. Sí. Y a partir de ahí, bueno, pues empecé a correr. La verdad que, como sabes, el deporte, bueno, pues te engancha. Sí. O sea, de hecho, el día que tienes que descansar... ¿Estás deseando que se pase? Estás deseando que se pase. Claro, tiene muchas cosas buenas porque empiezas a cuidar la alimentación de manera natural, o sea... hablábamos mucho porque íbamos ayer he leído que están empezando a darse clubs sociales para conocer a gente a través de correr, incluso en Valladolid, que están quedando para correr. Entonces, bueno, pues empezamos y era pues eso, la gente decía, no, y además veías que uno se quería poner contigo a solas para contarte un problema y tal, ¿no? Entonces, además... nosotros corríamos por el canal de Castilla, como que los problemas y las cosas quedaban en el canal. De hecho, yo con un amigo que corría, tenía varias frases, me decía, Juan Carlos, en la vida necesitamos a alguien que haga de cabrón, aunque no lo sea. Entonces él me contaba cosas y yo decía, no, joder, no hagas eso. Me decía que no lo hago. Te lo cuento a ti, pero luego no lo voy a hacer. Dirigía una empresa, ¿no? Decía, no te preocupes, que no lo voy a hacer, pero déjame que me desahogue, ¿no? Y iba, se desahogaba y... Qué maravilla, porque es un lugar en donde, o sea, cuando tú estás haciendo deporte, solo existe ese momento. Claro. Es el momento, yo creo, en el que más se puede estar presente. Sí. Es la manera en la que tú, bueno, esta vez, en este caso con la persona que quería contarte su situación, ¿no? Pero hacer deporte te hace estar presente, porque como estés pensando en otra cosa, ya te ahogas. O te lesionas, ya te caes, o te ahogas, o te caes. Exacto. Yo corría y tenía que estar pensando en la respiración, porque en lo que me despistaba, yo no sé cuántas llamadas habré colgado, porque la gente me llamaba y es que yo, si me podía hablar, claro, evidentemente corriendo, pues imagínate, sería un caos. Pero, o sea, hablando constantemente, quiero decir. Sí. Pero si tú ya estás hablando con alguien y vas corriendo, ya no estás con tu foco, ya la cosa cambia mucho. Si estás hablando, haciendo pesas es diferente, tienes descansos y tal, ¿no? Pero igualmente el rendimiento no es el mismo. Entonces es una manera muy buena, bueno, un poco mindfulness podría llamarse, ¿no? Es la manera, ¿no? De mindfulness que puedes elegir. Entonces tú enganchas la carrera, entiendo, bueno, la carrera, tus carreras, tu tal, y con escribir. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo, para mí, la vida es un todo. O sea, no es... de hecho, yo, mi sufrimiento, o sea, mis niños sufren, pero yo también sufro. Por y ellos. las cosas que yo sufro se las cuento a mis niños. Vale. Y yo lloro por lo suyo, pero ellos lloran por lo mío también. O sea, yo no voy con una máscara.
con mis alumnos. No les escondes la situación de una persona adulta. No, yo cuando se murió mi madre se lo conté, lloramos y me dijeron, Teacher, me hubiera gustado que no te hubiera pasado. Cuando les dije que no podía correr. Bueno, mira, hay una cosa curiosísima, yo corriendo he perdido muchas cosas. Entonces, una vez llevaba la alianza colgada en una cadena, Sí. iba corriendo y la perdí de noche en el canal. Buah. Entonces, bueno, mi madre tenía mucha fe y me regaló un San Antonio y, ¿sabes? Cuando rezan a los San Antonios aparecen las cosas. Yo dije, no, esto tiene que aparecer. Y entonces fui por la noche, no apareció, fui por la mañana siguiente y apareció. Bueno, a los pocos meses pierdo el teléfono, pierdo el móvil con las llaves. Y entonces, y se lo cuento a mis alumnos. Y de hecho, había tanta fe colectiva que me decían mis alumnos, Teacher, ¿ha aparecido ya el móvil? O sea, estábamos segurísimos. Lo daban por hecho que iba a ser. Apareció el móvil y las llaves después de 2 meses, pero además apareció de una manera muy curiosa. Después de 2 meses. Después de 2 meses, porque no le tenía activado lo de buscar el móvil. Entonces me llama la Guardia Civil y dice, oye, ¿es usted tal? Sí, pues tenemos aquí un móvil. Y llego y digo, pues es que he perdido también la llave. Y dice, aquí está. Y digo, ¿me puede decir el nombre de la persona que lo ha traído? Y dice, no, porque por la ley de protección de datos no se puede decir. Entonces cuento esto que os estoy contando aquí a vosotros en una charla que doy y en la parte de atrás levanta una señora mayor la mano. ¡He sido yo! Y dice, he sido yo. Hostia, tú. De hecho, yo llené el pueblo, le llené de carteles que ponía gracias a la buena gente, porque no podía agradecer quién había sido. Entonces levanta una señora mayor y me dice, ¿he sido yo quien lo encontré? Y dice, sí, lo llevé Hostia, qué fuerte. Ya, mira, yo creo lo de que la vida, decía, hay un autor americano, se llama Bolosov, porque creo que ya se ha muerto, que trabajaba en las cárceles, trabajaba con unos presos y hacía lo que llama Prison Project Ashram, hacía como un ashram, o sea, yoga en las cárceles para recuperarlos. Y decía que hay anillos de alegría y tristeza entrelazados. Mira, os voy a contar 2 cosas, ya veréis qué curiosa. Un día en el colegio va por el pasillo una niña y yo voy con una maleta, porque llevo juguetes para los niños y tal, y veo que la niña se le empieza a torcer así la cabeza, que le estaba pasando algo. Intento hablar con ella, la llamo y no me responde. Entonces veo que la está pasando algo, había perdido el habla y los ojos les tenía idos. Entonces yo la cogí. ¿Estaba sola en el cole? O sea, No, en el pasillo. estaba en educación física. Entonces iban todas las niñas andando y ella estaba la última, no se habían dado cuenta, el profesor iba adelante, entonces ella se iba torciendo, yo la vi, estaba viendo que pasaba algo, que se podía caer, la cogí en brazos, me la monté en el coche y me la llevé al centro de salud. Bueno, la atendieron, salieron todos del centro de salud, la salvaron. Cuando me fui, me dijeron, que sepas que la ha salvado la vida, ¿eh? La estaba dando un ictus a la niña. Bueno, cuando llegué al colegio, me dice el director, ¿qué has hecho? Has llevado a una niña al colegio. Dice, que sepas que te has jugado tu puesto de trabajo. Si le llega a pasar algo, te quedas sin trabajo. Y le dije, lo volvería a hacer. Salvar a una persona y perder mi puesto de trabajo, pero espera, qué historia más bonita. Yo también hubiese respondido eso. Claro, me pasa eso y 10 años después, la bici no me gusta. Y entonces, pero claro, cuando no tenía con la rodilla, pues me dijeron, tienes que andar en bici. Y en mi casa hay una pendiente. Y entonces, como no sé nada de bici, me arreglaron un pinchazo en la bici, pero a la persona que me la arregló, sin saberlo yo, no me puso los frenos. Entonces, al bajar por la cuesta, yo no tenía frenos. Empiezo a frenar, veo que no, y pasaban coches. Entonces, ¿qué hago? Lo único que se me ocurrió fue tirarme, bueno, me preparé, pues una herida arriba abajo, toda, frena un coche, ¿quién era? La niña a la que había ayudado yo, que tenía 20 y tantos años. Digo, no me lo puedo creer, Diana se llamaba. Digo, no me lo puedo creer, Diana. Digo, vete a casa a ayudar, que venga gente a ayudarme. Me salvó la niña a la que yo había salvado. Hostia, chaval, fíjate. Lo que das, recibes. Mira, yo suelo decir, lo que das, a veces se me entiende, lo que das te lo das, lo que te quedas te lo pierdes. Y lo que das te lo das, lo que te quedas te lo pierdes. O sea, porque, es verdad, te lo pierdes a futuro. Claro, o sea, porque por eso, mira, hay un médico que se llama el doctor Camanas, que es de Valencia, que se dedica a hacer operaciones muy difíciles cuando tienen que cambiar la cara entera, y hace muchas operaciones en África. Y él suele decir que los que vivimos en la parte cómoda del mundo, el peaje que hay que pagar es ayudar a los que viven en la otra parte. O sea, los que estamos viviendo un poquito cómodos, ese peaje que nos ha tocado por la suerte que hemos tenido es ayudar a los otros. Es verdad.
Y mira, y lo de escribir tiene una parte también muy curiosa. Mira cómo fue. Yo era muy jovencín, tenía 26, 27 años, y yo estaba de director en un colegio, en un centro de formación, no en un colegio, en un centro que dábamos formación a los profesores. Y bueno, a mí me echan, siempre dicen, no, no digas esto. Me echaron. Y entonces yo de rabia escribí un artículo, se llamaba La formación, un camino cortado. Lo mando a un periódico, nunca había escrito nada, y me lo sacan en la primera plana, bueno, incluso al lado de una columna de Unamuno, bueno, yo contentísimo. Y a las 2 semanas me escriben, recibo una carta, lacrada, o sea, con el sello de lacre, de la Alta Inspección de Madrid. Digo, uy, madre, esto no puede ser bueno. Bueno, pues la abro, ya era un inspector de Madrid, de Educación, que quién era yo, que le había encantado el artículo, que cuántos años tenía, que no podía ser tan joven, que tal. Bueno, pues este inspector, durante 17 años, se llamaba Don Ángel Bueno Roldán. De hecho, un artículo, bueno, se puede leer en internet, pero también le tengo en los libros, es la historia de Don Ángel, que es lo que os estoy contando a vosotros. Coge y todos los años me llamaba 3 o 4 veces por teléfono, pero estábamos hora y media hablando. Entonces yo tomaba apuntes. O sea, yo ya sabía cuando... Era cosa buenísima. Él decía, hay 2 tipos de personas. Personas cazo y personas espumadera. Las personas cazo, lo que le cuentas, se lo coge. Las espumaderas, por mucho que lo cuente, les escurre. O bueno, tenía cosas buenísimas. Y entonces estuvimos así 17 años hablándonos. Él me decía, no, no escriba tan duro, que se ha pasado usted, o haga esto. Bueno, yo tengo 24 libros escritos. Entonces, yo cuando escribí los libros de Pirate and Princess, Piratas y Princesas, que eran 3 libros, me voy a Madrid a escribir, a presentar los libros a Madrid, y le mando la invitación a Don Ángel, porque nunca nos habíamos visto físicamente. O sea, todos los 17 años eran conversaciones habladas por teléfono. Además, no había todavía internet, vamos, el internet de vernos. Entonces, no me contestó Don Ángel y me sorprendió porque era de contestar rápido. Entonces, le llamo por teléfono, digo, por favor, ¿se puede poner Don Ángel? Me dice, no, no la voy a poner. Digo, mire, es que tengo mucho interés en hablar con él. Acaba de fallecer. Dice, le acaba de dar un infarto y se ha muerto. No nos llegamos a conocer. Para mí fue un palo, porque sí, claro, de hecho yo, mi madre, cuando yo escribía algo, cuando iba a tomar una decisión, me decía, tú imagínate que está Don Ángel, con celtas, o sea, se convirtió en un mentor para mí. O sea, fíjate, sí, total. Entonces, esta historia que os estoy contando la escribo en el Tribuna de Valladolid. Él era muy amigo del director provincial de Educación de Madrid, José Antonio Palacios. Lo menciono, lo leen la noticia, y en internet, lo que no es un internet, empiezan a escribir su hija, empieza a escribir el director provincial, dice, yo sabía de usted. Y me escriben y me dicen, porque yo tenía muchas ganas, yo no la había visto nunca físicamente, yo tenía su imagen. Y me dice el director provincial, ¿quiere una foto de él? Y me mandó una foto de él, y de hecho tengo en mi corcho la foto de Don Ángel. ¿Y qué reacción? O sea, bueno, yo veo una foto y me pongo a llorar o algo. De hecho, yo fui llorar. Bueno, lloré muchísimo cuando me enteré, porque claro, yo no lo había vivido. De hecho, iba por el canal llorando solo. O sea, porque por eso yo ahora una de las cosas que hago es cuando veo a alguien llorar por el canal, porque hay mucha gente que llora, lo primero que hago es escucharle. Mira, hace poco, por el canal de Castilla, venía una chica y la veía que venía triste. Y digo, ¿qué te pasa? Dice, se me ha muerto el perro. Ay, cachi la más, Serena. Dice, y la gente dice que era un animal. Y para mí no era un animal. Y me dicen que me compre otro. Y decía, no, claro, con una persona que ha vivido 15 años con un perro, claro, su perro, es su perro. Y entonces yo solo hacía más que decirle, jo, me decía, no me digas, jo, que me hace llorar. Y cuando acabó, que lloró, habló y tal, decía, jo, qué bien me siento. Y muchas veces lo que necesitamos es sentirnos escuchados, o sea, que alguien nos escuche, comprendidos, o sea, que y a veces empatizamos pues con que se te pongan los ojos un poco más brillantes o... Es verdad, una de las cosas por las cuales nosotros, o bueno, empecé hablando con quién, es porque yo me di cuenta de que las personas tenían necesidad de hablar, pero no siempre de hablar sin más. Todo el mundo podemos hablar de lo que sea. Joder, pues esta luz es muy blanca, bueno, pues esta es más oscura. Yo qué sé, eso es hablar ya, ¿no? Pero ¿cuántas cosas hay en las conversaciones que nos estamos perdiendo por no prestar atención, ¿no? Quiero decir,
yo ahora hablando contigo, bueno, es una masterclass, ¿no? Pero quiero decir, si tú al escuchar a esta chica del perro que se ha muerto y tal, seguro que tú has desbloqueado una parte de ti que estaba bloqueada, como muchas otras en mí, y ella agradece eso, aprende otras muchas cosas de ti. Si tú solo decías jo, pero bueno, algo habrá aprendido. Claro. ¿Y cómo salió esa persona? No sé si tú lo sabes, seguro que sí, pero María Teresa de Calcuta, luego lo empezó a decir Víctor Coopers, que fue al que se lo escuché yo, decía que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta mejor o más feliz. Exacto. Cuando yo escuché eso dije, y veía lo que yo actuaba, cómo yo hacía sentir mejor a las personas sin forzarlo, y también cómo las puede hacer sentir mal sin querer, que no, por supuesto que no soy María Teresa de Calcuta, pero por lo menos pretender de manera consciente, no siempre lo hacemos, pero dejar a las personas mejor que las encontramos. Esa chica va a llegar a su casa y su perro, por desgracia, no va a estar, pero ese rato se lo ha llevado. ¿Sabes? Tenemos que hacer comprender a la gente que no está sola y que en el mundo hay un alguien. Todos tenemos una... Mira, no me acuerdo ahora... Bueno, había un escritor, sí. Antonio, que decía, era un poeta español, decía, todo el mundo tiene su media naranja, sacude el mundo y encuéntrala. Y él estaba soltero, decía, y tú dices, no, yo soy una naranja entera. ¿No? Antonio Gala. Que además, Antonio Gala era curioso, fue un escritor buenísimo español, y decía, odio la palabra también. Dice, ¿por qué? Dice, porque en mi casa el bueno era mi hermano. Y entonces, cuando mi madre decía algo, decía, bueno, y Antonio también. Y decía, así que odio la palabra también. Y digo, joder, o sea, es que yo soy el también, ¿no? Entonces, es verdad. Y lo que decíamos, todos necesitamos tener un alguien. Mira, yo lo cuento muchas veces y dentro de 15 días me voy a encontrar con él y tengo muchas ganas de encontrarme con un alumno y abrazarle. Creo que me lo habéis escuchado contar. Yo tuve un alumno que yo les pongo notas muy bonitas, ¿no? a los chavales cuando hacen los exámenes, más que la nota que les ponen. Ahora os cuento el último cuento que voy a sacar, bueno, el que he sacado en redes, pues vaya, o sea, y se lo doy al niño y me dice, teacher, esta a mi madre no le importa. Yo, joder, dáselo a tu padre. Ah, sí, nos lo has contado, sí. Dice, Sí, no, pero cuéntalo, por favor. Dice, no, a mi padre no le importo yo. Y claro, a mí se me rompió, ¿no? Y entonces yo a ese niño le dije varias cosas. Lo primero, le seguí poniendo las notas. Claro. Y se las firmaba yo. O sea, la leía, sonreía. Además, era un niño que tenía un nivel de inglés buenísimo. No estudiaba, pero aprendía de otra manera, porque hay diferentes maneras de aprender. No solo se aprende estudiando. Y entonces le dije una cosa, antes de irse. Le dije, puedes contar conmigo el resto de tu vida. Y me acuerdo que hubo gente que me criticó, que me dijo, pero que va a venir a tu casa, que venga. O sea, pero que tenga una razón para vivir. O sea, claro, cuando total. no tienes una razón para vivir, la tienes para morir. Entonces, que sepa que hay un Juan Carlos en algún lado al que va a poder contar. Acudir. Exactamente. Ese niño te vas a ver con él en unos días. Dentro de 15 días me iba a ver con él porque he pedido yo que esta actividad que vamos a hacer, instituto con colegio, fuese con su clase. O sea, tenía mucho interés de que fuese con su clase. De hecho, me lo he encontrado hace poco, hacía mucho que no me veía. De hecho, fue un niño que me regaló una pulsera preciosa, que de hecho no me la pongo porque me carga, es parecida, muy parecida a esa. Y entonces, para mí tiene un significado precioso, ¿no? Del niño. Además, era un niño pues que, bueno, económicamente no podía, pero él sabía, tuvo el detalle y tal. Y de hecho me dio un abrazo que, bueno, se le saltaban las lágrimas. Me decía, no te puedo creer. O sea, sigue siendo muy importante. ¿Qué haces tú cuando te encuentras en una situación en la que un niño te dice, profe, esto no le importa a mi madre? O teacher, esto no le importa a mi madre. Pues enséñaselo a tu padre. No sé, al que no le importa a mi padre soy yo. ¿Tú cómo reaccionas? O sea, yo, pienso en esa situación, ¿no? Y sería como, vete conmigo a casa, claro, ¿sabes? Te llevo a cenar. Eso es un poco lo que hace. O sea, yo, mira, lo he dicho muchas veces, ¿no? Que el niño que es querido en casa viene al colegio a aprender, pero el niño que no es querido en casa que viene al colegio. A que le quieran. A que le quieran. Entonces, para muchos niños, los profesores tenemos que ser una segunda oportunidad. Entonces, yo pretendo convertirme, algunos niños, la primera oportunidad que les ha dado la vida no ha sido buena. Entonces, pues yo intento convertirme pues, en el maestro flotador, en el maestro salvavidas, ¿no? O sea, si de alguna manera, no voy a
decir, porque sería muy pretencioso salvar, pero bueno, si le puedo ayudar, si le puedo, muchas veces escuchándolo y tal, bueno, pues me doy por satisfecho, ¿no? Sí, porque al final mira, lo que haya dicho Juan Carlos, en este caso, le va a marcar el resto de su vida. Él se va a acordar, va a tener 50 años y mi profesor, bueno, pues yo tenía un profe que... yo siempre hablo de mi profesor Chema, porque mi profesor Chema de Educación Física, tú sí que puedes, hombre, que... Pues eso, era un niño gordito, bueno, pues todo lo que te he contado antes, y las asignaturas, lectura, escritura, tal, no se me daba mal, justo lengua no se me daba mal, pero por ejemplo matemáticas, luego estuve haciendo ciencias, o sea que fíjate, es que no, Sí, luego no tiene nada. Pero veía esa potencia en el deporte que podía llegar a desarrollar y una vez le paré por la calle, le vi, hace mucho que no le veo, bueno, supongo que seguirá en Valladolid, le vi en la bici, siempre iba al cole en bici, y le paré y le dije, hostia, Chema, tal. Él no me reconocía, porque bueno, yo cambié mucho luego, ¿no? Sí. Pero le digo, hostia, Chema, ¿te acuerdas de mí? No. Pues yo decí sí. y le digo, ¿tú te acuerdas que yo...? Ah, claro, se sorprendió porque el cambio ha sido abismal, ¿no? Brutal. Dice, pues, hostia, decía... y digo, ¿sabes lo que he hecho? Ciencias de la actividad física y el deporte. Como tú, le dije, ¿sabes? Yo tenía 19 años, que tampoco era muy pequeño. No era pequeño ya, precisamente. Y estoy haciendo ciencias de la actividad física y el deporte. Hostia, fíjate, tal, yo sabía que tú tenías algo. Bueno, me tengo que marchar, que prisa. Sí. Pero esa conversación me acuerdo clarito. De lo que Chema confiaba en mí, me acuerdo clarito. Claro. También te acuerdas del caso de la otra mujer, ¿no? De que te contaba antes, del de tú que vas a hacer baloncesto. Claro. Venga, diversificación, fuera. ¿Sabes? De los dos palos. Y te marcan exactamente igual, pero de una manera negativa y de una manera positiva. Todos los niños tienen derecho a tener éxito en la escuela, o sea, de alguna manera. Entonces hay que buscar. Estoy de acuerdo. O sea, tenemos que buscar. ¿En qué? ¿El qué? O sea, Estoy totalmente de acuerdo. todos. O sea, si es que yo no tenía que estar aquí. En teoría, yo era un suspendedor. Yo era. Tal cual. Sí, es claro, verdad. O sea, yo empecé a sacar buenas notas cuando conocí a mi mujer, porque. Me va a matar por lo que voy a decir. Porque mi mujer era muy buena estudiante. O sea, entonces, ellas. Tienes Jugaban, que estar como a la altura, ¿no? jugaban a ver quién estudiaba más horas. Yo a mí no se me ocurría jugar a eso. A ver quién estudiaba más horas. Eso no es un juego. ¿Cómo se puede jugar a eso? Eso es increíble. Bueno, pues entonces, claro, yo empecé a hacer la segunda carrera, pedagogía, y entonces me decía ella, cuando ella decía, no, así no puedes hacer los exámenes. Tú al profesor se lo tienes que devolver mejor que te lo ha dado. Para mí esos conceptos eran de... Eso te lo decía tu mujer. Eso lo decía mi mujer. Entonces me enseñó a hacer exámenes y a dárselo mejor. Entonces, claro, empecé a sacar notas muy buenas. Claro. Pero claro, muchas veces a los chavales que no les enseñamos o no les enseñamos... No nos entienden. Mira, yo siempre recuerdo, o sea, nos cuesta entender, y esto pasa en las parejas, que a veces las parejas hablamos y no nos entendemos. Yo recuerdo siempre, y esto es real, lo que voy a contar, que yo daba educación infantil en Mayorga, un pueblo de aquí, de Valladolid. Yo a una niña le di unos folios y dije, Carolina, reparte los folios. Y Carolina se quedó petrificada. Y dije, Carolina, reparte los folios, porque yo seguía haciendo muchas cosas, y se lo volví a gritar, Carolina, reparte los folios. Y os lo prometo, cogió los folios, los partió y los repartió. No me había entendido. La pobrecilla había entendido que le estaba mandando partir los folios. Y decía, este está tonto, me va a echar la bronca, los voy a partir. Y claro, Hostia, ¿qué tenía fíjate, que...? Sí. A partir de ahí, ¿yo qué suelo decir? Que tenemos que decir a los niños las mismas cosas de diversa manera, pero con el mismo tono. O sea, si yo en lugar de esa niña le digo, coge un folio y dale uno a cada uno, pero sin gritar, con el mismo tono, pues entonces la niña me había entendido. Y nos pasa muchas veces en las relaciones sociales. Pero no solo los niños. Yo creo que es una cosa Sí. que tú... O sea, a las personas, ahora que me lo estás diciendo, se me viene una situación a la cabeza. Creo que conseguimos menos volviéndonos locos, ¿sabes? Que repartiendo la información de manera correcta. ¿Sabes? Que es más, yo lo veo, a mí, bueno, así como puedo repartir la información de manera correcta o no, depende de quién lo vea, también la reparto de manera incorrecta. Claro. Y anoche no sacamos el pollo para hoy, de la nevera, y Clara, ya nos habíamos ido a la cama, y me dice Clara, ay, no he sacado el pollo, y digo, pero no lo puedes sacar mañana. Y fui, y me hubiese costado la misma cantidad de tiempo levantarme que decirlo. Me levanté, lo hice, y cuando volví le dije, lo que te he dicho, no te lo he dicho para mal,
Claro. pero te lo podía haber dicho de otra Claro, forma. pero eso solo, o sea, el saber rectificar, o sea, todos metemos la pata, pero el saber sacarla. Mira, yo suelo decir, profesor que grita, profesor que sufre, ¿no? Y yo además lo vivo en primera persona. Mirad, yo como os he dicho antes, yo tengo problemas de oído. Entonces, de hecho, yo escribí un artículo cómo hablar a las personas que oímos mal. Entonces, cuando yo pregunto las cosas, las pregunto una vez. Pues, pero a lo mejor no la escucho a la primera vez, no lo entiendo. Igual que los niños a la primera vez no entienden las cosas, ya hay que explicárselo 5 y no pasa nada. pasa nada. Entonces lo vuelvo a pedir que me lo digan. Pero si una persona me grita, ya no quiero saber lo que me va a decir. Tal cual. Porque la gente grita enfadado. O Es sea, verdad. no se grita por las buenas. Es verdad. O sea, el gritar lleva ya un estado de ánimo. Entonces, o se crea una agresividad. De hecho, una vez yo en una charla estaba diciendo esto y me dice una profesora, bueno, es que yo soy muy gritona. Y cogí y me puse a dar la charla gritando yo. Vale, pues ahora está. Yo, ¿cómo sentir? Claro, el corazón empieza a hacer pum, pum, pum. Yo, pues al niño igual. Al niño igual. Entonces, claro, es una de las cosas que tenemos que crear los profesores en el aula, crear las condiciones óptimas para aprender. Y entonces en un ambiente relajado, distendido, a gusto, se aprende mejor que en un ambiente tenso, con miedo y con Es tensión. verdad, ¿no? es verdad. Si tú pudieras decir a un profesor, bueno, a un profesor no, una persona está saliendo de la carrera ahora mismo y está, ya bien sea de psicología, porque entiendo que has hecho psicología o de magisterio, ¿no? Sí. Si tuvieras que decirle como 3 guías o 3 caminos que, mira, yo si fuese tú, en el cole haría esto. ¿Qué 3 cosas le dirías? Mira, lo primero que yo le diría es que tenemos que ser maestros o profesores en educación infantil de primaria o secundaria o de universidad de inglés, donde sea. matemáticas o lengua. Y esta frase que acabo de decir es jerárquica. ¿Qué quiero decir? Primero tengo que ser maestro, tengo que saber motivar, tengo que saber crear el vínculo con los niños, tengo que saber cómo se corrige a un niño. Lo segundo, tengo que conocer la etapa. Tengo que saber que un niño de 3 ¿Dónde se años encuentra? no es igual que un niño de 15 o un niño de 25. Una persona de 26 años todavía no tenéis... O sea, el adolescente ahora estamos hablando que hasta los 35 años la corteza prefrontal, donde tenemos las funciones ejecutivas, no se cierra. Hasta los 25 como mínimo. Pero ahora se habla hasta los 20. Entonces, cuando un profesor en la universidad empieza a tratar a los chavales como riendo... A ver, que, que un adolescente no se puede controlar, pero se supone que tú sí. O sea, yo suelo decir a los padres que si tu hijo te habla mal, tú le contestas bien, porque le sacas 30 años y se tiene que notar. Si un alumno me habla mal, yo le contesto bien, porque yo soy maestro, él no es maestro. Claro. Y se tiene que notar que yo soy maestro. Entonces, como decía, esta frase es jerárquica. Luego tengo que conocer la etapa. Tengo que saber que un niño de infantil puede tener rabietas, que un niño de primero está en lo que se llama en la edad de juego de reglamento arbitrario, o sea, que cambian las reglas para ganar, pero psicológicamente están ahí. O que una niña de 12 años o un niño están en la edad de la pandilla monosexual. Tengo que conocer cómo es esa etapa. Y luego, de inglés, matemáticas y lengua. El que vaya a una clase a dar inglés y se olvide de lo anterior, se pega un tortazo. Se pega un tortazo. Porque tengo que ser, y obviamente lo que hemos dicho antes, no olvidarnos que para ser buen maestro hay que ser buena persona. O sea, y luego, yo ahora hablo de educación con H, que es humanizar la educación, ¿no? Hablo de escuela con H y que hay que humanizar la educación, porque hay cosas muy duras. Ser pobre es muy duro. O sea, que tú vayas al colegio y que huelas mal, tú no quieres oler mal, pero no tienes. O que hagan una excursión de 20 euros y no puedas ir y vaya toda la clase y tú porque tienes 3 hermanos no puedes ir, eso es muy duro. O que no tengan los bolígrafos que tienen, eso es muy duro. Ser tonto es muy duro. O sea, es muy dura la frase, pero que a un niño sea corto, que le cueste, es muy duro. Yo tenía un niño que me decía, teacher, quiero ser listo como mi hermana. Yo le decía, que no, que tú eres listo. Y me decía que no, que mi hermana no lo lee y aprueba. Y yo lo leo y es que no sé lo que pone. Eso es muy duro. Entonces, tenemos que recuperar a estas personas. Ser listo y que te traten como tonto es muy duro. Ahora tenemos muchas personas que están viniendo de otros sistemas educativos de Europa y de Sudamérica y les meten en aulas de compensatoria y hay veces que estoy al lado y dicen, teacher, que me está enseñando los colores, que yo en mi país sacaba matrícula de honor, joder, que me está tratando como tonto, que yo no lo soy. Entonces, es muy duro. Mira, yo eso lo aprendí, yo fui a hacer un curso de inglés a Inglaterra con mi mujer también me mata seguro, porque me dice, no digas nada de mí. No había dado francés, no había dado inglés, entonces le metieron en un curso básico de inglés y entonces había
secretaria de italiano, que también estaba allí, y al salir me viene mi mujer con la secretaria de italiano y me dice: dile a tu marido que les diga que yo en mi país no parezco tonta. Digo, ¿y eso? Y dice, porque me han preguntado qué he comido, como no sabía, decía ¡mu! Para decir que había comido ternera. Entonces ya, joder, van a pensar los ingleses que yo soy tonta. Y yo no soy tonta, joder, en mi lenguaje. Pues claro, el lenguaje limita. Entonces, bueno, pues básicamente yo creo que tenemos que mejorar lo poquito que podamos. Y la escuela ahora está muy complicada, ¿eh? La escuela ahora que tenemos está muy sobrecargada, tenemos currículum muy sobrecargado, pero claro, no tenemos que olvidarnos que antes que libros y antes que cabezas tenemos personas, ¿no? La educación emocional... O sea, trabajas directamente con personas, claro, en desarrollo. Exactamente, en desarrollo, eso es muy importante. Y sobre todo los primeros 7 años de vida, que como yo dije que en el documental, sí, no la jugamos. Los 7 primeros años de vida, donde nos creamos la personalidad, ahí tenemos que tener mucho cuidado los padres y los profesores. Ese documental que vamos a poner ahora, que tú me lo has enviado a mí personalmente, que a mí me gustó mucho, cuéntanos en qué consiste, y vamos a crear un acceso directo, que lo sepa la gente que nos ve, para que puedan acceder tanto a ese como a todas las cosas que has hecho. Sí, ese es un documental que yo le hice de manera casual porque me vieron en las redes sociales, vieron mi charla TEDx y vinieron a buscarme a mí, un grupo de Burgos, que se llama La Escuela, y bueno, trabajan un poco, se titula Lo que esconden las palabras, entonces habla del daño que pueden hacer las palabras a las personas, sobre todo a los niños. Se va a proyectar en Valladolid el próximo lunes a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Bailarín, no me acuerdo cómo se llama. Escudero, Bailarín Escudero. Y bueno, creo que es un documental que lo hemos hecho entre psicólogos, pedagogos, pediatras, padres, con la colaboración también de niños. Lo que se hizo con un crowdfunding, de manera filantrópica, y lo que busca es remover conciencias. De hecho, se está haciendo porque se está solicitando por muchos centros de toda España. Vale. Y yo creo que lo vamos a poner porque me parece que es muy importante. Es un tema que está, bueno, yo creo que siempre está a la orden del día, no pasa de moda, pero bueno, vamos a fomentarlo porque una de las características que tiene Hablando con Quién es que no hay rango de edad ni límite ni para empezar. Claro. Entonces, aquí tenemos que crear un lugar accesible y que mejore, ¿no? Con ese lema de María Teresa Calcuta de que se vayan mejor de lo que han venido. Para finalizar, Juan Carlos, ¿cuál es la historia, la peor o la mejor, la que tú quieras, como más extrema, en cualquiera de los dos sentidos, el que tú elijas, que has experimentado con un alumno? Voy a decir dos. Duras, las dos. Una, yo tuve una reunión con una madre de cuarto de primaria y esa madre, pues yo le dije, yo hablo mucho del contacto, de hecho yo en mi clase se dan masajes. ¿Se dan masajes? Sí, damos masaje de cabeza para las migrañas, damos, sí. Entonces, ¿Dónde estaba? Hacemos lo que llamamos brain breaks, descansos para el cerebro, ¿no? Y bueno, pues y yo doy muchos abrazos y recibo muchos abrazos, claro, cuando das también le recibes, ¿no? Aunque muchas veces es más largo porque se dice que el abrazo tiene que durar el tiempo que el cerebro inmaduro, hasta que se suelte el cerebro inmaduro, ¿no? De hecho, eso es una de las consignas que dan a los muñecos de Disney, en Euro Disney, dicen, hasta que no se suelte el niño, tú no te sueltes. Bueno, pues yo a esta madre le dije que tenía que abrazar a su hijo y parece que no le gustó mucho, y entonces cuando entró su hijo, era una madre soltera, me dijo, ¿sabe lo que le digo? Que yo intenté abortar de este y no lo conseguí. Delante de su hijo. Eso en psicoterapia se llama, lleva un guión, es un mandato, no exista, que lleva el guión de vida suicida. Y otra muy bonita, yo tuve un niño autista, lo cuento en la charla TEDx, y bueno, yo trabajé con él de 1000 maneras, fracasé de muchas maneras, pero al final yo creo que di con la tecla. Conseguí con la tecla. Entonces, bueno, le encantaba. De hecho, era un niño, estaba en sexto, pero yo le ponía 10 en los exámenes, hacía exámenes de cuarto, pero estaba súper motivado. Entonces, este niño se va al instituto y en el instituto
cuando fue este niño, había un aula cerrada, o sea, les ponían en un aula, no les dejaban en contacto con los niños de otras aulas. Y entonces empezó a portarse tan bien que le dijeron, mira, ponte el premio que tú quieras. Y le dejaron poner a ese niño el premio. ¿Y sabéis lo que le pidió de premio? Que quería asistir a las clases de inglés. Y entonces me llamaron del instituto y me dijeron, oye, ¿qué has hecho? Primero, dinos cómo lo vamos a hacer, porque no sabemos qué hacer con este niño, ¿no? Porque no conectaba lo oral y lo escrito. Pero ¿qué has hecho? Y claro, yo le decía, he intentado tratarle como si fuera mi hijo. He creído en él, potencia, que se habla en psicoterapia. Sí. ¿Vale? Le he dado permiso a ser como era, ¿no? Sí. Al niño. Libertad, sí. Exactamente, o sea, y he creído que podía, o sea, yo no he creído que era un niño, no he visto una deficiencia en un niño. He visto Has potenciado lo que tiene. Exactamente. Buah, Entonces, era un niño locura, que no conectaba lo oral y lo escrito, ¿vale? Ajá. Pues yo le enseñaba lo oral por un lado y lo escrito por otro. Qué maravilla, Y tío. entonces, bueno, de hecho este niño me sigue viendo, claro, sigue teniendo los rasgos autistas, me busca, de hecho su madre me para muchísimas veces y dice, es el mejor maestro que has tenido. Y me sigue mirando, bueno, yo alguna vez que le he visto en la piscina, pues claro, son los niños autistas y se tiene que ir a las 6, cuando llega el segundero arriba, en ese instante es cuando sale de la silla. Entonces, pues me busca, si alguna vez a lo mejor en mi coche no conduzco yo, conduce mi hijo, como que le descoloca, como diciendo, uy, aquí pasa algo raro, ¿no? Y le tengo mucho cariño y me suele saludar. Qué bonito. Entonces fue muy bonito, ¿no? Ahí. Es, bueno, todo lo que has dicho, yo creo que nada tiene pérdida. Creo que es un tema, insisto, todos los temas que hemos tocado son muy importantes. La forma de vida, de educación que tienes, vamos, ojalá poder haber tenido un profesor como Juan Carlos, sinceramente. O sea, un profesor como Juan Carlos hubiese cambiado mucho la película, pero bueno, también creo que las cosas tenían que pasar así, por lo que fuere. Y en ese momento aprendía por obligación y ahora he descubierto que me gusta mucho aprender. Entonces eso me hace poder escuchar a personas como tú, como los invitados que vamos teniendo, ¿no? Entonces agradecerte muchísimo por haber venido, por lo que nos has contado, porque encima no tienes ningún tapujo que no debería, o sea, está bien, pero bueno, siempre como que nos guardamos lo peor y tú has reforzado lo peor para sacar lo mejor, ¿sabes? Y eso, y no lo has dicho en ningún momento, tú no has venido a decir, voy a sacar de lo mejor, o sea, de lo peor lo mejor, sino que simplemente con los actos que nos has ido contando, que todos han sido actos de bondad, pues lo has dicho, no hace falta que dijeran la frase literal. Entonces, ¿esto dónde podemos encontrar los libros, Juan Carlos? Los libros, bueno, yo creo que Antes de que cualquier se me olvide. librería son quién, y con este hijo, ¿qué hago? Y quién me enseña a vivir. Son, bueno, pues lo que decía, son pequeños. Yo suelo contar también, como les hice, ¿no? Que mi madre solía ir a misa y mi madre decía al padre Lucio, Padre Lucio, la misa tiene que ser de media hora que se entienda y como Dios manda. Bueno, pues yo he intentado escribir libros, Los libros que se entiendan, no sé si como Dios manda, pero son y de muy unas cortitos, horas. claro, muy cortitos, siempre van con un cuentecito detrás que hacen reflexionar. Ahí, yo me acuerdo cuando saqué este de Quién me enseña a vivir, me decían las señoras en Río Seco, le tengo al lado de la camilla con un pañuelo, porque a veces me hace llorar. Bueno, a veces van a hacer llorar, porque a veces cuentan Son historias. duras, ¿no? Algunas Bueno, experiencias. sí, o sensibles, o sabes, como está hecho sobre gente del pueblo, sabes para quién está escrito. Y eso, y luego, bueno, pues en las redes sociales, Juan Carlos Educación. Lo pondremos también, dado por hecho. Sí. ¿Que te ha emocionado? Claro, mira, yo suelo hablar de la regla de las 3 OR, que son humor, amor y dolor. Hay que tener humor, hay que reírse, hay que tener amor, mira, yo ahora tengo una charla la semana que viene en Segovia y una de las preguntas que suelo empezar es decir, ¿has sido suficientemente amado? Y la otra, ¿has amado lo suficiente? Entonces, si no, pues para empezar, para hacernos pensar, reflexión, ¿no? sí. Claro, y en la última semana, ¿has sido feliz? Y si no lo has sido, ¿qué te falta para serlo? O sea, porque es que, mira, yo suelo siempre, bueno, me habéis oído, yo suelo llevar un metro, ¿no? Un metro, 100. Entonces, cada uno estamos en una edad, ¿no? O sea, imagínate que llegas a los 60 años, vale, llegas aquí, un tercio de la vida vas a estar dormido, llegas aquí. Si no llegas a los 100, llegas a los 90, que tampoco está mal, llegas aquí. Alguna faena te va a hacer la vida. Hay que espabilar. O sea, la vida no es mañana, no podemos, la felicidad
pues cuesta. Es ahora, es un poco lo que decías antes del deporte, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues, es ahora. Gracias. No se pierde ni una palabra más. Me quedaría toda la tarde así. Juan Carlos, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por querer venir, por acceder. Muchas gracias por todo lo que nos has dicho. Por todo. O sea, es que no hay una palabra que pueda sacar negativa, sinceramente. Es que no tengo solo palabras de agradecimiento. Gracias, está muy a gusto. Espero que te haya gustado. Me ha encantado estar con vosotros. Ya desde el primer momento son muchas veces esto de la gente, ¿no? Que dices, uy, haces clic, sí. ¿Verdad? No sé por qué, pero igual que hay gente que dice, no sé por qué, pero no me gusta. Pero no me gusta. Sí, energía, lo que sea, ¿no? Es decir, sí. Qué bonito, Sí, qué sí, guay. sí, Pues sí. muchísimas gracias. Así que nada. Bueno, chicos, espero que os haya gustado y si no os ha gustado, que seguro que sí, por lo menos nos habéis escuchado. Chao.